Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Francia, no todo está perdido. Y no todo está perdido porque a pesar que este domingo pasado el presidente francés Emmanuel Macron logró triunfar sobre la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen, hay que indicar que no todo está perdido porque en el mes de junio, los días 12 y 19, el pueblo francés irá a las urnas a votar nuevamente, pero esta vez por el Congreso, por las legislativas. Y ahí es donde tiene cifradas las esperanzas la Unión Popular, el pueblo en Francia, porque se podría presentar un escenario que es bastante favorable para los sectores democráticos alternativos que encabeza Jean-Luc Mélenchon. Pero para analizar toda esta situación de política francesa y que tiene que ver con Europa y obviamente con el mundo entero, hemos invitado en el día de hoy a Albert Anor. Él es un dirigente sindicalista suizo que nos va a hablar de cómo se presenta el panorama y cuál es el análisis que de verdad podría favorecer a la Unión Popular de Jean-Luc Mélenchon, Francia insumisa, etcétera. Bienvenido, Albert, a nuestro programa Panorama del día de hoy. Buenos días, me presento, soy Alberto Añor de aquí de Ginebra y intervengo aquí en este interview como sindicalista principalmente. Gracias, Albert. Y de verdad que interesante la situación en Francia. A ver, explícanos y explícale a nuestro público que nos ve y nos escucha cuál es el escenario que tú miras en el futuro próximo en las legislativas en Francia y la política francesa. Entonces, la cuestión que vamos a abordar hoy en día es la situación en Francia. Y más precisamente el problema de las elecciones que están en curso y que han habido concerniendo las elecciones presidenciales. ¿Qué decir? Primero que en Francia hay una situación que está dominada por la incertidumbre. Incertidumbre antes de las elecciones presidenciales porque el voto a favor de Mélenchon, principalmente, que es lo que nos interesa hoy en día, ha sido presentado como un voto marginal, un voto de división, un voto un poco extraño, pero ¿por qué? Porque todas las fuerzas que se han ligado contra el proyecto de la Unión Popular que Mélenchon ha construido con los militantes es evidentemente un problema para la derecha, Macron, para la extrema derecha fascisante de Le Pen y también para los partidos tradicionales, es decir, los partidos que han participado a las instituciones francesas de la Quinta República, los socialistas, los comunistas y los ecologistas. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué ha pasado? Pues que estas tres componentes de la izquierda, en vez de comprender que era el proyecto de la Unión Popular de Mélenchon, que es un proyecto de apertura, de aceptar las diferencias, de aceptar las experiencias diferentes de los militantes, de los orígenes de cada uno, la han combatido. La han combatido y han mantenido así tres candidatos, y podemos añadir dos más de la extrema izquierda, es decir, del nuevo partido altermondialista y de la lutte ouvrière, que se añaden a los tres otros partidos. Y entonces ha habido una división importantísima de la izquierda por no haber aceptado el proyecto de la Unión Popular. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que ese proyecto es el que ha ganado, porque con 22% de votos Mélenchon podía haber ganado de verdad, porque ha sido el tercero detrás de Le Pen por 300.000, 400.000 votos, es decir, casi nada. Y esos 300.000, 400.000 votos
pues estaban incluidos en los votos del Partido Comunista, por ejemplo, o de los otros. Eso para decir que ha habido una división lástima, pero es la realidad ante la cual pues hoy en día Mélenchon y la Unión Popular tienen que continuar a actuar. Y la actuación es el tercer tiempo de voto, es decir, las elecciones legislativas. Y lo que es importante es que después del resultado de Macron y Le Pen, que salen primeros, 1 y 2, ¿qué dijo, qué propuso Mélenchon? Primero, ningún voto contra la extrema derecha, ningún voto para Le Pen. Y luego, comprendiendo que la Unión Popular está constituida de tendencias y de grupos de sensibilidad diferente, no ha dicho ningún voto por Macron, ha dicho cada uno decidirá en función de la comprensión de la situación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el resultado de la investigación que ha hecho acerca de los militantes que lo han apoyado, más de 300.000 personas que han apoyado su candidatura, ha sido de revelar que 38% de entre ellos estaban a favor del voto blanco, 29% de la abstención y 33% voto a favor de Macron. Entonces, ¿por qué dividir? ¿Por qué dividirse sobre una consigna de voto? Y es por eso que no ha dado consigna de voto, diciendo cada uno comprenderá cuál es la situación y votará en función de la comprensión de esta situación. Ahora hemos oído también que Mélenchon se ha presentado como candidato a ser primer ministro. Mucha gente no lo ha comprendido, la verdad, yo tampoco. La primera vez que lo oí dije, ¿qué está haciendo? ¿Quiere cohabitar con Macron? No. La orientación que está detrás de esa declaración es el combate para obtener una mayoría en el Parlamento Nacional. Y es lo que están haciendo hoy día. Es decir, tienen que convencer los 12 millones de abstencionistas que todavía existen allí en Francia, que no han votado, pero que son trabajadores, es gente que está confrontada a los problemas, a la miseria que hoy en día se desarrolla en ese país. Entonces, los 12 millones se tienen que convencer. Si no son los 12 millones, 1, 2, 3 millones de más. Y con los 7 millones que ya ha obtenido, más 1, 2, 3, 4, 5 millones de personas que se han abstenido de votar, que se desplazan para elegir los diputados, puede cambiar la situación. Porque sin tener ilusiones en las instituciones de la Quinta República, que son el Parlamento de la Quinta República, es un parlamento que dicen trasero, es decir, que está a las órdenes del presidente, que el presidente tiene todos los poderes casi. Pero obteniendo una mayoría significativa, eso quiere decir, mayoría en el Parlamento, pues pueden exigir tener un primer ministro. Y entonces el primer ministro, en los límites de las instituciones de la Quinta República, puede decidir muchas cosas y los parlamentarios elegidos también. Claro que eso no es suficiente. Y por eso la Unión Popular, Mélenchon y todos los militantes que lo apoyan participan a las movilizaciones, porque antes de las elecciones han habido huelgas, manifestaciones, demostraciones de toda categoría de personal que está en desacuerdo con la política de Macron. Ha continuado durante las elecciones y continúa ahora después del primer voto y en preparación de las elecciones al Parlamento. Y eso es importantísimo, porque es a partir de esa movilización, de esas luchas, que ellas pueden alimentar el voto a favor de una diputación mayoritaria de la Unión Popular. Porque habiendo esa mayoría en ruptura
porque es lo importante del programa de la Unión Popular, es un programa en ruptura con el sistema, en ruptura con las instituciones de la Quinta República, a favor de una constituyente, pues cambia de todo a todo. Y ahí puede haber una modificación de la situación objetiva que puede llegar a una resolución, de la situación de manera diferente. Albert, hay una inquietud que siempre los periodistas nos preguntamos: ¿por qué un pueblo, un público, una población vota a la derecha y a la extrema derecha cuando hay sectores populares alternativos a los cuales escoger? Bueno, primero se tienen que analizar el voto verdadero. Si se cuenta con los 12 millones que se han abstenido de votar, más los que han votado blanco o nulo, que yo creo que llegan a los 3 millones, más los 7 millones, y pasados los 7 millones que han votado Mélenchon, llegamos a 40% de la población. Entonces, el voto, la elección de Macron, que está a 53, no creo, por ciento, en realidad no son 53%. Y es lo mismo con Le Pen. En realidad no son 47 o 48%. Es la mitad. Es la mitad. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la gran mayoría de la población trabajadora o está en una situación de espera o de desilusión tal que no va a votar, no piensa votar, o se ha movilizado a favor de Mélenchon y también de los otros candidatos de izquierda. Eso no se tiene que olvidar tampoco, que también llegan a 2 o 3 millones. Entonces, uno con el otro, adicionando, podemos constatar matemáticamente que no hay tanto voto para la extrema derecha. Hay, no se puede negar, y es un peligro. Hay un voto, claro, para Macron, pero es un voto tradicional de la derecha. Entonces, ¿qué ha favorizado el voto de la extrema izquierda? Pues lo que ha favorizado eso es la política de Macron, primero. Ha adoptado toda una serie de leyes y de orientaciones que han conducido a una parte del pueblo a la miseria. Y frente a esa situación, mucha gente ha dicho, bueno, hay un reflejo para votar a la izquierda, pero eso se ha perdido. Se ha perdido ese reflejo, ¿por qué? Porque las organizaciones tradicionales del movimiento obrero, o sea, los socialistas y los comunistas, desde hace 20 y más, 30 años, han ido poco a poco desapareciendo, porque han participado también a gobiernos que han tomado decisiones que son populares. Entonces, la conciencia de clase no es una cosa que está así en el aire, es una cosa que se construye. Y si no hay las organizaciones que favorecen esa comprensión de la situación y mantienen un reflejo de clase, pues eso desaparece y lo que va por encima pues es la ideología dominante. Y en la derecha y la extrema derecha puede entonces tomar posiciones y ocupar un puesto que es desproporcionado en relación a lo que son en realidad. Finalmente, Albert, ¿cuál es el mensaje que tú desde acá, desde Suiza, le envías a los franceses cuando están próximos nuevamente a ir a las urnas? Pues el mensaje es primero de comprender que la experiencia de la Unión Popular es una cosa, no digo que se pueda exportar así, tal que, pero se tiene que analizar y comprender. Lo principal en esa experiencia que va a durar, en Francia va a durar, es una modificación radical de la izquierda, que no será representada por partidos tradicionales, será representada por una fuerza nueva que surge y que es joven, porque lo he olvidado de decir, pero el voto joven de los jóvenes en los barrios populares ha sido en favor de Mélenchon. Y eso es el futuro. Eso es el futuro. Y entonces, hoy en día, la cuestión de las elecciones al Parlamento, pues hay que haber una movilización. Hay que haber una movilización para el voto, no útil, el voto reflexionado y consciente
a favor del programa de ruptura de la Unión Popular. Y eso lo diré a todos los franceses que cruce, con los que me encuentre, y a todos los que me escuchan, me ven, para decir, ese es el mensaje. Hay la oportunidad de obtener una mayoría en el Parlamento Nacional en Francia y no se tiene que perder esa ocasión, porque con eso se añade las luchas, la movilización, no se ha de olvidar. Ninguna ilusión en una especie de parlamentarismo a favor de la Quinta República. Todo eso se tiene que destruir. Pero una mayoría hoy en día en el Parlamento es una fuerza que puede alimentar las movilizaciones de la lucha de clases. Muchas gracias a nuestro invitado en el día de hoy, Albert Anor. Es un dirigente sindicalista ginebrino que nos ha hecho toda una exposición, interesante análisis de cuál podría ser el panorama político, especialmente para los sectores alternativos de la Unión Popular de Jean-Luc Mélenchon en Francia, cuando en el mes de junio, los días 12 y 19, estarán nuevamente en las urnas los franceses. Buen día. Gracias. Muchas gracias por el apoyo técnico a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Francia, no todo está perdido. Se realizó por diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, en donde le damos las gracias y le deseamos feliz el resto de día y hasta la próxima oportunidad.